buenos días a todos. Qué tiempo que vamos a tener hoy con el Señor. Hoy es el día del Señor, de levantar el nombre del Señor, de adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. La palabra dice que Él es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Así de que los cielos de Colombia, los cielos de Bogotá, solo hay un rey, solo hay un Señor, solo hay un poderoso que se llama Jesucristo, y a Él hoy vamos a levantar el nombre del Señor. Así es de que dispón tu corazón hoy, y cierra allí tus ojos y vamos a orar un momento. Vamos a agradecer, agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado y nos ha bendecido. Amén. Padre, gracias. Es una mañana de bendición, es una mañana de nueva gracia. Hay una nueva gracia. Hoy estamos estrenando gracia, hoy estamos estrenando misericordia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, y nosotros recibimos esa misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestra ciudad de Bogotá, sobre Colombia. Nueva misericordia, Señor, nueva misericordia que se suelta hoy de los cielos. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta reunión, decretamos que sea una reunión poderosa, una reunión donde tú vas a ser tocado. Ahí tú que estás conectado, recibe la palabra que Dios tiene hoy para ti. Esta palabra que hoy se va a hablar es para ti. Tú la has estado esperando, tú la has estado anhelando. Así es de que yo la suelto sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret, y preparémonos todos para celebrar juntos el nombre del Señor. Aleluya, gracias Dios. Te bendecimos en este día. Te damos gracias, Señor Dios, por tu presencia hermosa y especial. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Levanta tus manos al Señor y adóralo con todo tu ser, con todas tus fuerzas, porque Él merece ser adorado, Señor Dios. Dile, Señor, a ti me ofrezco en adoración y alabanza, aleluya, en humildad de corazón, Señor. Y que mientras yo te adoro, Señor, yo sea transformado a tu imagen, como dice tu palabra. Ofrezco a ti, Señor, en humildad de corazón. Haz que tu imagen sea restaurada en mí, que en
tú habites mi corazón. Aleluya. Ven y habita mi corazón, oh Dios. Que mi ser, Señor, sea tu casa. Que mi ser sea el lugar donde tú ames reposar. Aleluya. Un lugar para tu reposo. Dice la palabra del Señor: ¿cómo andarás tú, Señor, como forastero? No, Señor, ven y haya un lugar para habitar en mi corazón. Mi corazón sea un lugar ideal para que tú vivas, para que tú hagas tu morada. Oh Dios, haz que tu imagen sea restaurada en mí. Mientras yo te adoro, mientras yo vivo para ti, mientras te obedezco, haz que tu imagen y tu carácter sean perfeccionados en mi vida. Te ofrezco a ti, Señor, en humildad de corazón. Haz que tu imagen sea restaurada en mi corazón, puedas tú vivir. Me ofrezco a ti, Señor, en humildad de corazón. Haz que tu imagen sea restaurada en mi corazón, puedas tú vivir. Haz de todo mi ser tu casa, una habitación real de tu palabra. Que mi vida sea llena de tu aroma, oh Jesús, como un templo santo y consagrado anhelo ser, donde halles tu reposo, amado Rey. Haz de todo mi ser tu casa, Jesús, una habitación real de tu palabra. Que mi vida sea llena de tu aroma, oh Jesús, como un templo santo y consagrado anhelo ser, donde halles tu reposo, amado Rey. Haz de todo mi ser tu casa, Señor, una habitación real de tu palabra. Que mi vida sea llena de tu aroma, oh Jesús, como un templo santo y consagrado anhelo ser, donde halles tu reposo, amado Rey. Como un templo santo y consagrado anhelo ser, donde halles tu reposo, amado Rey. Como un templo santo y consagrado anhelo ser, donde halles tu reposo, amado Rey. Dile, Señor, ven y reposa. Ven y reposa con tu Espíritu Santo en mi ser, en mi corazón. Vamos, levanta tu voz y dile: ven, ven. No queremos solo una visita de tu Espíritu Santo, queremos que hagas de nosotros tu habitación. Dile al Señor: oh, ven, oh, ven.
corazón. Oh, ven y reposa en nuestro ser. Oh, ven y reposa, oh Señor, en nuestro corazón. Vamos, dile, reposa, reposa, reposa. En el Salmo 132, David le decía al Señor: levántate tú, Señor, tú y el arca de tu poder. Ven y reposa, Señor, tú y el arca de tu poder. El anhelo, el gran anhelo de David fue hacer un templo, hacer una casa para el Señor. Aleluya. Y si nosotros estamos aquí en la tierra, algo que debe consumir nuestras fuerzas es levantar una casa para el Señor, un lugar donde Él habite, un lugar donde Él more. Aleluya. Dile: mi vida, Señor, es tu morada. Ven, habita, Señor, oh Dios. Haz de todo mi ser tu casa, clama a Él, una habitación real de tu palabra. Que mi vida sea llena de tu aroma, oh Jesús, como un templo santo y consagrado. Anhelo ser de halles un reposo, amado Rey. Haz de todo mi ser tu casa, Señor, una habitación real de tu palabra. Que mi vida sea llena de tu aroma, oh Jesús, como un templo santo y consagrado. Anhelo ser de halles tu reposo, amado Rey. Dile: como un templo santo y consagrado. Anhelo ser de halles tu reposo, amado Rey. Como un templo santo y consagrado, anhelo ser de halles tu reposo, amado Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Tu presencia nos trae descanso. Aleluya. Descansamos en tu presencia. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias por venir con tu Espíritu Santo y traernos paz. Gracias, Señor. Ven, vive, vive, vive en nosotros con todas tus fuerzas, con todo tu poder, con toda tu gloria. Habítanos, Señor. Habítanos. Habítanos, Señor. Aleluya. Nosotros declaramos esta mañana que en ti confiamos, que en ti reposa nuestra alma, que tú eres nuestra paz, que tú nos llenas de tu aroma, oh Señor. Aleluya. Tu aroma es paz. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Yo en ti confío, oh Señor. Mi alma descansa solo en ti.
fuerza, eres mi guardador. Yo en ti confío, Señor. Una vez más, díselo a Él. Yo en ti confío, Señor. Mi alma descansa solo en ti, porque tú eres mi fuerza, eres mi guardador. Yo en ti confío, Señor. Una vez más, yo en ti confío, Señor. Mi alma descansa solo en ti, porque tú eres mi fuerza, eres mi guardador. Yo en ti confío, Señor. Guardas mi alma, oh Señor. Guardas mi alma, oh Señor. Siempre conmigo estarás. ¿Cómo puedo ver mi sombra a mi diestra, oh Señor? Muy cerca de mí tú siempre estás. Guardas mi alma, guardas mi alma, oh Señor. Siempre conmigo estarás. ¿Cómo puedo ver mi sombra a mi diestra, oh Señor? Muy cerca de mí tú siempre estás. Yo en ti confío, Señor. Dile con tu corazón: mi alma descansa solo en ti, porque tú eres mi fuerza, eres mi guardador. Yo en ti confío, Señor. Una vez más, con todo tu corazón. Yo en ti confío, oh Señor. Mi alma descansa solo en ti, porque tú eres mi fuerza, eres mi guardador. Yo en ti confío, Señor. Dile: guardas mi alma, guardas mi alma, oh Señor. Siempre conmigo estarás. ¿Cómo puedo ver mi sombra a mi diestra, oh Señor? Muy cerca de mí tú siempre estás. Una vez más, guardas mi alma, oh Señor. Siempre conmigo estarás. ¿Cómo puedo ver mi sombra a mi diestra, oh Señor? Muy cerca de mí tú siempre estás. ¿Cómo puedo ver mi sombra a mi diestra, oh Señor? Muy cerca de mí tú siempre estás. ¿Cómo puedo ver mi sombra a mi diestra, oh Señor? Muy cerca de mí tú siempre estás.
Gracias por ser mi protector. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, del Todopoderoso. Nosotros declaramos esta mañana que estamos bajo la cobertura de tus alas, en el hueco de tu mano, y cualquiera que quiera atentar contra nosotros, y cualquiera que quiera tocar nuestras vidas, primero tiene que enfrentarse contigo, Señor. Tú eres nuestra defensa, tú eres, Señor, nuestra protección, tú eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro alto refugio, y en ti confiamos, oh Señor, en ti confiamos para siempre, Señor. Solo digo una vez más, guardas mi alma, guardas mi alma, oh Señor, siempre conmigo estarás. ¿Cómo puedo ver mi sombra a mi diestra, oh Señor? Muy cerca de mí, tú siempre estás, oh Señor. Aleluya, gracias, Señor. Muy buenos días a todos, qué bendición haber tenido este tiempo de adoración al Señor, que sean unas canciones que eran de confiar, de esperar en el Señor, de que Él tenía el control de nuestras situaciones. Ahora te invito a que vayamos a la palabra, a Jeremías el capítulo 4, versículo 3. Jeremías capítulo 4 versículo 3, y vamos a leer un versículo muy sencillo, pero es un versículo que yo sé que va a ser de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Dice la palabra del Señor: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y eso es algo que el Señor en este tiempo te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. Haremos campo, haremos el campo. Es tiempo de arar la tierra, pero no sembremos entre espinos, no sembremos en los lugares equivocados. Y yo pienso que un lugar donde realmente vas a ser bendecido es en la iglesia del Señor. Porque cuando Dios dice que sembremos es porque está proyectando darnos una cosecha, ¿cierto? Él está proyectando bendecirnos y darnos una cosecha. Él no nos dice que sembremos a ver si se da. No, Él dice siembra, pero no sembréis entre espinos. No lo hagas en el lugar equivocado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado en lugares equivocados y no hemos recibido la recompensa porque no son los lugares realmente que Dios ha destinado? Así es de que yo te invito hoy a que dones en este ministerio, porque este ministerio va de avanzada, va creciendo, va avanzando, y te invito a que lo hagas con amor, con gozo, como dice la palabra, como para el Señor, como para el Señor. Lo puedes hacer de tres maneras: por Pagatodo, esa es una manera de hacerlo; por Nequi, es otra manera en que puedes donar por Nequi; y la última es a través de nuestra cuenta, la cuenta que está a nombre de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Ahí puedes sembrar. En cada uno de estos lugares puedes sembrar con alegría, con gozo. Tu donación será bendecida, porque eso quiero declarar, que tu donación sea bendita. Así es de que permíteme orar por ti en este momento, para que en el momento en que siembres haya una cosecha para ti. Cierra allí tus ojos y voy a bendecir tu vida. Padre, gracias por cada persona que hoy está conectada, que hoy recibe esta palabra.
Yo suelto esta palabra de los cielos. Yo la desarraigo de los cielos y la suelto sobre esta tierra y sobre cada familia aquí representada. Cada persona que va a abrir esta reunión y va a recibir esta palabra y va a ser tocada por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que tú nos enseñes a sembrar en lugares correctos, que no sembremos entre espinos, sino que sembremos en una tierra fértil, en una tierra apta para una cosecha. Y eso es tu iglesia, eso es tu casa, Señor, un lugar donde sembramos, Señor, y tendremos la recompensa, porque tú lo dijiste, que recogeríamos de lo que sembráramos. Así es de que nosotros hoy recibimos tu bendición. Yo suelto esa bendición sobre ti. Tú que me estás viendo, tú que estás dudando, tú que habías dicho y habías juzgado y habías dicho no, ellos están enriqueciendo. No mires eso. Mira al Señor y siembra y suelta la bendición, porque tú vas a recibir la cosecha sobre tu vida. Gracias, Señor, por cada persona que hoy se conectó, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, buenas tardes a los que estamos aquí esta tarde y buenos días a los que están allí a través de la transmisión. Les bendecimos. Estamos para bendecirles, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 27. Libro de los Hechos, capítulo 27. Muy bien, gloria a Dios. Entonces vamos a leer esta palabra y vamos a meditar acerca de este acontecimiento, ¿no? Esto que sucedió con la vida del apóstol Pablo, ¿no? Con respecto a su viaje a Roma, ¿no? Él viajaba a Roma porque estaba preso, ¿sí? Si alguno de pronto ha leído esta historia, para ponernos en contexto, los judíos habían acusado a Pablo, ¿cierto? Lo habían acusado de revoltoso, yo no sé por qué. Y los romanos también lo acusaban de ir en contra del gobierno romano, ¿no? Del imperio. Entonces estaba siendo perseguido Pablo, ¿no? A causa de esta situación. Y él fue llevado ante varias autoridades. Una de ellas fue Agripa, ¿no? El rey Agripa, no que estaba agripado, sino así se llamaba. El rey Agripa, tiene mucho que ver con este tiempo. Y este rey fue evangelizado, o sea, por Pablo, y cada autoridad con la que tenía que ver Pablo la evangelizaba, ¿no? Él no perdía ocasión para llevar el mensaje del evangelio. Me parece tan hermoso ese testimonio de Pablo, ¿no? De ser un hombre tan leal, un hombre tan comprometido con el llamado que Dios le había hecho, ¿no? Y Pablo es llevado entonces ante este rey y él le dice al otro magistrado, Agripa le dice al otro magistrado, prácticamente este hombre debía ser libre. Yo no veo razón para que esté siendo acusado, para que sea preso, ¿sí? Pero como él ya digamos ha solicitado una audiencia con el César, entonces no lo podemos dejar en libertad, sino él tiene entonces necesariamente que presentarse ante el emperador, ante el César. Amén. Entonces dice aquí en el versículo 1, cuando se decidió que hablamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el emperador? Augusto, ¿cierto? Entonces la compañía Augusta, ¿qué quiere decir? Que era una compañía que era muy cercana al emperador. Como decir hoy en día para nosotros aquí en Colombia, la Guardia Presidencial, ¿no?
que es la guardia cercana al presidente. Así era la situación con esta guardia a la cual pertenecía el centurión Julio, ¿no? Y dice la palabra, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Amén. Estamos en Hechos capítulo 27. Entonces dice aquí que estaba hablando en un término de pronombres plurales, ¿no? Dice íbamos o zarpamos, ¿cierto? ¿Por qué dice así? Porque el que está escribiendo este texto es Lucas, ¿cierto? Lucas. Y Lucas en algunas oportunidades habla como refiriéndose a una tercera persona, y otras veces se involucra en la acción, se involucra en el evento que está sucediendo, y este es el caso, que Lucas está involucrando en el evento que está sucediendo, porque él iba acompañando a Pablo juntamente con un hombre llamado Aristarco, ¿no? ¿Y quién era Aristarco? Uno de los compañeros, discípulos de Pablo. Entonces, hay dos cosas aquí que quiero señalar en cuanto a esto. Voy a leer algo más y quiero luego decirlo. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, ¿quién era Julio? Les acabé de decir, ¿quién era Julio? El centurión. Aleluya, gracias Señor que tú sí me escuchas. Dios mío, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Amén. Aleluya. Bueno, entonces está diciendo aquí que la palabra que Pablo tiene dos motivos por los cuales es alentado para seguir su viaje. Pablo está en una situación difícil. Amén. Pablo está preso. Pablo va hacia Roma prácticamente ya a morir, ¿no? Ese es su destino. Antes de hacer algunas cosas más entre los hermanos, Pablo, ese es su destino, ir a dar su vida por el Señor. Pero en este viaje hay dos eventos o dos situaciones más bien que lo alientan a él. La primera es que Julio, ¿quién era Julio? El centurión, ¿cierto? Julio el centurión, que era el que en ese momento era la máxima autoridad en ese traslado de Pablo hacia Roma, ¿sí? Estaba a favor de Pablo. Dice la palabra que lo trató humanamente y le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Amén. O sea, Julio está siendo compasivo con Pablo. Pablo es un prisionero, vuelvo a repetir, amén. Y sin embargo, Julio, el centurión, el policía, por decirlo nosotros en nuestros términos, lo trata con misericordia, amén. Lo trata con consideración y le permite ir a ver a sus amigos, ¿no? A ser atendido por sus amigos. Entonces, esto es como Dios diciéndole en medio de este tiempo difícil, hay alguien que te tiende la mano, que ni siquiera es cristiano, ¿no? Que ni siquiera es creyente y te está tendiendo la mano. Entonces yo quiero como enfocar este pasaje en este día, como queriéndote decir a ti, de que en medio de los tiempos difíciles, Dios levanta personas, aún no cristianas, para darte aliento en medio de la tribulación. Amén. Pero también levanta cristianos. ¿A qué cristianos dice aquí la palabra que levantó al lado de Pablo para acompañarlo? A y B, exacto. ¿A quién? ¿A quién? Les acabé de decir. Lucas y Aristarco, ¿no? Que es más difícil aprender el nombre de Aristarco, pero muy bien. Lucas, que era un médico, que fue el que escribió todas estas situaciones de Pablo y de los discípulos en el libro de los Hechos,
Pero Lucas viene a ser como un discípulo, un compañero de viaje de Pablo. Y tal vez aquí, en esta narración que se hace en este capítulo, está siendo él una de las crónicas, podríamos decir, de lo que era la navegación en el tiempo de Pablo. O sea, ¿en qué año más o menos sucedió esta situación? Más o menos en el año 58 o 59 después de Cristo, ¿no? O sea, está muy cerquita la muerte y el martirio de Pablo. Luego, vuelvo a decir, iba rumbo a su muerte. Pero estas dos cosas, yo creo que primero que quiero que veamos en este capítulo es que estas dos cosas produjeron ánimo en el corazón de Pablo. La una fue que una persona no creyente le tendiera la mano y lo tratara con consideración. Y la segunda, que sus amigos estuvieran con él. Y leí algo tan lindo con respecto a Aristarco, que según algunos estudiosos de la palabra dicen que Aristarco se hizo esclavo de Pablo para poder acompañar a Pablo a todo lado. ¿Te imaginas? El nivel de compromiso y el nivel de amor, no solo de Aristarco hacia el Señor, sino hacia el hombre de Dios. Amén. Y no hay cosa que en los tiempos difíciles lo anime a uno tanto como hombre de Dios, que los amigos estén con uno. Amén. Que la gente que es discípula de uno lo acompañe en estos tiempos de dificultad. Dice el versículo 4, y haciéndose a la vela, ¿no? Porque la vela era muy feita, la vela era muy mala, de esa clase de barcos en la que estaba navegando Pablo en ese momento. Pero dice, y haciéndose a la vela, o sea, lanzándose a navegar, quiere decir, desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Eso es lo que quiere decir la palabra Sotavento, ¿no? Sotavento no es una ciudad o algo así, sino Sotavento quiere decir que el barco va en contra del viento. Barlovento es que va a favor, el viento a favor, y Sotavento es que va en contra, ¿no? Entonces dice que ellos iban a Sotavento de Chipre, o sea, en contra del viento. Si ustedes pueden ver los mapas, allá bordeando, dice que salieron de Cesarea más o menos, ¿cierto? Luego fueron a Sidón y luego pasaron entre lo que es Turquía y Chipre. Chipre es una isla que queda entre Turquía y África, y Egipto, ¿cierto? Que quedaría al sur, ¿cierto? Entonces, por la parte norte de Chipre, ellos cogieron, ¿sí? Ellos se metieron. Y dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, que son regiones ahí del Asia Menor, arribamos a Mira, que es como un poquito ya terminando Turquía hacia el lado oeste, ciudad de Licia. Licia es otra provincia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Una nave alejandrina quiere decir que es una nave de Alejandría. ¿Y Alejandría dónde quedaba? En Egipto, ¿cierto? En el norte de África, ¿sí? ¿Por qué la nave se dirigía hacia Egipto? Porque Egipto prácticamente era el lugar como de despensa para los romanos, ¿sí? Sobre todo para Italia. Era donde estaba el grano, sobre todo el trigo. Ellos recogían el trigo y se lo llevaban y aprovisionaban a Italia del trigo que se producía en Egipto. Entonces esta nave era alejandrina, luego cargaba trigo, ¿sí? Era un carguero, y era un carguero, como vamos a ver en el pasaje, era un carguero muy grande. Y se zarpaba a Italia y nos embarcó en ella. Dice el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta. Creta es otra isla que queda después de Chipre, más hacia España, ¿cierto? O sea, más cogiendo en rumbo hacia España, que queda ahí cerquita Grecia, mejor dicho, al sur de Grecia, frente a Salmón, que es otro lugar.
Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. O sea, realmente si ustedes miran esta ruta que tomó Pablo, eso fue como un laberinto, mejor dicho. ¿Por qué tuvieron que dar tantas vueltas siendo que las cosas no eran tan difíciles, no era tan lejos? ¿Por qué? Por causa del viento, por causa del viento. Entonces, este elemento, esta situación es muy clave para entender esta palabra. ¿Estaba en qué mes? Más o menos, ¿en qué mes estaba viajando Pablo? Más o menos entre septiembre y octubre. Prácticamente estaba en octubre como estamos en este momento, ¿no? Y él estaba en esa situación en donde no podía llegar al lugar que él quería llegar. Dice en versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno al que se refiere Pablo es a la fiesta de la expiación, ¿no? Una fiesta judía que se llama la fiesta de la expiación. Pablo les amonestaba diciéndoles, entonces esta parte es clave. ¿Qué les dice Pablo a los hermanos, a las personas que están en el barco? Varones, veo que la navegación, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, o sea, de nuestras vidas. Él sintió en su espíritu que venía un tiempo difícil. Amén. ¿Quién es Pablo? El apóstol. ¿Quién es Pablo? El hombre de Dios. ¿Quién es Pablo? El hombre que está siendo dirigido por el Señor. Y él se levanta, mira que él no le dio temor. Dice que allí habían 276 personas, dice más adelante, ¿no? Y él no se intimidó, él no le dio pena, ay, qué pena decir esto delante de los demás, ¿no? Sino él se levantó, ¿cierto? Él se levantó ante todos y les dijo, vamos a pasar por esta situación. Va a ser una situación peligrosa, va a estar en riesgo aún nuestra vida, va a estar en riesgo nuestra vida, dice. Entonces dice en el versículo 11, pero, dice Pablo, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, o sea, en otra versión dice el dueño de la nave, ¿sí? O sea, el que era el dueño de la embarcación, que a lo que Pablo decía. O sea, el centurión le dio más crédito al capitán que a un preso. Yo no sé por qué. Pues es lógico, ¿cierto? Lógico que le iba a dar más crédito a lo que decían estos dos hombres que supuestamente eran los expertos. Amén. Entonces eso es algo también importante que quiero que veamos en este texto. No siempre los expertos tienen la razón. Amén. Y más sabios que los expertos del mundo es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos está mostrando algo, hagamos caso al Espíritu de Dios. Dice el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Amén. Entonces ellos, ¿qué pretendían? Invernar. Estaba finalizando de pronto octubre. Y la navegación en el mar Mediterráneo de noviembre a febrero se cerraba, porque era invierno y el mar se ponía peligroso. Mejor dicho, era imposible que los barcos navegaran en esas fechas, en esa temporada. Amén. Y Pablo, ¿qué dice? Yo sé que les parece feíto el lugar, ¿sí? Que no es un lugar de vacaciones, ¿sí? No es un hotel 5 estrellas, pero mis amigos, vamos a sobrevivir, ¿sí? No vamos a arriesgar la nave y nuestras vidas
por irnos por allá a buscar, como se dice, lo que no se nos ha perdido. Amén. Entonces, una cosa que tienes que repetirte una y otra vez es: escucha al hombre de Dios. Por algo está hablando. Amén. Por algo está hablando. Atiende a la persona que Dios está usando en ese momento para darte una palabra de parte del Señor. Amén. No seas terco. No seas terco. No, es que Él no está viendo lo que yo sí estoy viendo. No está viendo las oportunidades que yo estoy viendo. Ellos que vieron que Fenice, esa ciudad que estaba más o menos a unos 60 kilómetros de ahí de donde estaban ubicados, era una ciudad más bonita, era un lugar que si les tocaba pasar el invierno ahí, felices de pasarlo ahí porque era mucho mejor que donde estaban ubicados. Pero donde estaban ubicados era más seguro en ese momento. Amén. Entonces ellos no se dieron cuenta de esta situación. Luego pasamos a ver el versículo 13. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, escucha, levaron anclas e iban costeando Creta. Levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Cuándo qué? Cuando ellos creían que tenían lo que deseaban. ¿Por qué creían que tenían lo que deseaban? Porque sopló una brisa del sur y dijeron: el viento que necesitábamos para navegar. Amén. Entonces, otra lección que aprendemos en este pasaje, ¿cuál es? Discierne las señales de Dios. No todo lo que parece favorable viene de Dios. Amén. Y les voy a explicar por qué en los versículos que siguen. Dice: pero, ustedes saben que cuando dice pero quiere decir que la situación que viene a continuación anula la situación anterior, o sea, es más importante. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Ay, ay, ay. Un viento huracanado. Hasta tenía nombre, se le llamaba Euroclidón. Imaginen, Euroclidón. Llegó Euroclidón, imagínense. Y ustedes saben, porque lo han visto en televisión, lo que es un viento huracanado. Amén. Lo que es un huracán, lo que es un viento a varios kilómetros por hora soplando y llevándose las casas y todo cuando encuentra a su paso. Entonces imagínate de esa brisita que parecía tan favorable en un momento, cómo cambió de repente la situación y se levanta una tempestad y se levanta un viento huracanado. Amén. Entonces no siempre, vuelvo a repetir, las señales que nos parecen que son de parte de Dios, realmente lo son. Y a veces el enemigo nos engaña si no tenemos discernimiento y nos metemos en huracanes que nadie nos mandó meternos, en tempestades que nadie nos mandó meternos. Amén. Y resultamos en medio de una situación a riesgo de nuestras vidas. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y tú sabes lo que es dejarse llevar por un viento huracanado en un mar completamente arrebatado. Eso es a morirse. Eso es, ¿cuántos han visto La Tormenta Perfecta? Terrible, ¿cierto? Olas de quién sabe cuántos metros. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Saben qué es el esquife? Casi sí, el bote salvavidas, muy bien. El bote que está para que los marineros salgan de emergencia si lo necesitan. Amén. Ese es el esquife. Y una vez subido a bordo, o sea, subieron esa barca, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte. ¿Saben qué es la sirte? Tampoco, no, ustedes no saben nada, no, yo tampoco sabía ni idea. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué era la sirte? La sirte era la costa de Egipto, ¿no? Si el barco
y eso es muy importante entenderlo, si el barco era arrastrado por el viento hasta esa costa, los marineros llamaban a ese lugar el cementerio de los barcos, porque hay barco que llegaba, barco que se despedazaba, porque ese es un lugar, si digamos, llegamos a estudiar un poquito sobre esa parte geográfica de la tierra, allí en el norte de Egipto, ese lugar es muy escarpado, lleno de rocas, y las olas lo que hacen es ser como martillos que le pegan al barco y lo destrozan contra las rocas, ¿no? Entonces ellos por eso tenían miedo de llegar a ser arrastrados hasta allá, y por eso con mucho esfuerzo, dice la palabra, usaron de refuerzos para ceñir la nave para no llegar a caer allá en esa trampa. Entonces quedaron a la deriva. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol, escucha, ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido. ¿Qué habíamos perdido? Toda esperanza. ¿De qué hemos estado hablando? De Doña Esperanza, ¿cierto? La esperanza, que es lo último que se debe perder. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pongámonos en ese contexto, pongámonos en esa situación nosotros. Imagínate tú en un barco que no tiene nada de tecnología, ¿cierto? Nada de tecnología actual, y que ni siquiera tenía la tecnología que se tuvo después para medir las estrellas y ubicarse más o menos dónde estaba el barco, ¿cierto? No tenía nada de eso. Estaban completamente a ciegas. Y dice la palabra, no había ni sol ni estrellas. No podían ver siquiera los astros, para ellos por lo menos por los astros orientarse. Era un tiempo ¿qué? Oscuro, completamente oscuro, como lo suele ser para nosotros también octubre, noviembre, muy lluvioso. Pero imagínate a la deriva en el mar de noche, con ese frío invernal. Dios, era una situación muy difícil, amén, una situación muy difícil. Dice la palabra, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y ¿cuántas personas? Yo quiero hacer aquí una pequeña reflexión antes de seguir y preguntar, ¿cuántas personas a tu lado, cuántas personas a tu alrededor han perdido ya la esperanza? Han perdido la esperanza de recuperarse de esta situación económica en que hemos caído. Han perdido la esperanza de recuperarse de un estado de salud en donde se ven delicados. Amén. Entonces Pablo, amén. ¿Qué quiere decir entonces Pablo? Que entra en acción el hombre de Dios. Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En pocas palabras, le dijo lo que suelen decir las esposas a las esposas. Se lo dije, yo se lo dije. Suele suceder, ¿no? En algunos hogares. Yo le dije. Y eso dijo Pablo, ¿cierto? Hubiera sido conveniente oír al hombre de Dios. Y dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Amén. O sea, él no entra a regañar a las personas. Él no entra a caerles encima. Como tampoco nosotros debemos caerle encima a las personas sin el Señor, ¿sí? Que de pronto están pasando por circunstancias difíciles. Y yo se lo dije. ¿Sí? Usted está así es porque usted es desobediente al Señor. Yo le dije. Y mire, si usted no cambia, se va a ir al infierno, ¿no? Nosotros no podemos caerle en este tiempo con condenación a las personas, aunque es una realidad, amén.
no es la palabra que ellos están esperando en este momento. ¿Qué palabra están esperando? Una palabra de esperanza, de ánimo. Y cuando dice Pablo aquí, os exhorto, eso es lo que significa la palabra exhortación. Os animo, ¿no? Os animo. ¿A qué? A tener buen ánimo, valga la redundancia, pues no habrá ninguna pérdida de vida, escucha, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Y cómo decía Pablo eso con tanta certeza? Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aleluya. Aleluya. La vida de todos ellos. Amén. Entonces, a mí me parece muy alentadora esta palabra. Amén. El Señor le está diciendo, Pablo, ten paz. Como decíamos hace 8 días, lo que yo te prometí, te lo voy a cumplir. Te dije que ibas a ir a Roma, en Roma vas a estar. Amén. O sea, no te vas a morir. No te preocupes, tú no te vas a morir. Y es más, te doy de ñapa la vida de todas las personas que van contigo, ¿no? Y esa es la bendición de un hijo de Dios, que no solamente el Señor nos salva a nosotros, sino el Señor salva a los que están alrededor de nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, Pablo alienta a los hermanos, a las personas, con esta palabra del Señor. Y dice el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque ¿qué? Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Entonces confía, ¿porque qué? Porque yo confío en Dios. Amén. Y es lo que le debemos decir a las personas a nuestro alrededor. Tranquilos, tengan paz, porque yo confío en Dios. Es muy diferente decirle a las personas, tranquilos, yo confío en mí. Yo confío en mis habilidades, yo estudié para esto, yo hice tal carrera, yo sé tales oficios, tranquilos, no se preocupen, yo estoy en el control. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, yo confío en Dios. Amén. Yo confío en las habilidades del Señor y en el poder del Señor. Entonces no tengan preocupación, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dice el versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, es necesario que atraquemos, ¿no? O sea, que vayamos al puerto. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, porque son personas expertas, ¿no? Los marineros saben cuándo están llegando a tierra, aunque no se veía nada, aunque no, con sus sentidos no podían percibir nada, sí percibieron, sí alcanzaron a percibir que estaban llegando a un cierto terreno. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, ¿no? Que quiere decir como que, o sea, está hablando de la profundidad del agua, ¿cierto? O sea, echaron la sonda quiere decir un aparato con el que lo mandan al fondo del agua y mide la profundidad del agua. Y estas brazas, 20 brazas son más o menos 40 metros de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, o sea, 30 metros. Y temiendo dar en escollos, o sea, con rocas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Yo me imagino la desesperación de ellos, amén. Ellos estaban ansiosos de que ya amaneciera, ¿sí? Y imagínate, echaron 4 anclas para lograr que el barco frenara, ¿cierto? Y no se fuera contra las rocas. Y dice, entonces los marineros, versículo 30, procuraron huir de la nave
y echando el esquife al mar. ¿Qué es el esquife? El bote salvavidas, ¿cierto? Aparentaban, ¿no? O sea, haciéndose los locos, como que querían largar las anclas de proa. O sea, como que, no, es que vamos a echar más anclas. Pero lo que querían era escaparse, ¿cierto? Escaparse y dejar toda la gente abandonada, salvar la vida a ellos. Eso era lo que ellos querían, salvar la vida. Y dice, pero Pablo, en nombre de Dios, dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Amén. Si ustedes no hacen que ellos estén en la nave, que los marineros, que la tripulación permanezca en el barco, no tenemos oportunidad. Amén. Entonces los soldados, ¿qué hicieron? Cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, el bote que estaba ahí cogido para recoger a todos los marineros, le cortaron las sogas y lo dejaron irse en el mar. Amén. Entonces mira la sabiduría de un hombre de Dios en un momento oportuno. Amén. Si estos marineros se hubieran ido, toda la gente del barco se hubiera muerto. ¿Ves? Entonces es importante que en un lugar, que en una comunidad haya un hombre y una mujer de Dios. Amén. Y esa es la palabra que quiero ir dejando en sus corazones. Ustedes son importantes en las manos del Señor en el lugar donde están. Tenemos responsabilidad con la gente que está a nuestro alrededor. Y tristemente, más que todos nosotros como bogotanos, tendemos a ser muy egoístas, muy individualistas. Me salvo yo y ahí verán los demás si se salvan o no se salvan. Amén. Así somos. Tristemente esa es nuestra idiosincrasia. Un individualismo y un egoísmo enfermizo, en donde cada uno mire a ver cómo se salva. Sálvese quien pueda, ¿sí? Y no somos, ¿qué? Solidarios. No somos solidarios. Y más aún nosotros como creyentes tenemos que ser personas que están pendientes de los vecinos, pendientes de los demás, pendientes de qué pasa con ellos. Amén. Es nuestra responsabilidad. Dice el 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. O sea, después de que habían salido, llevaban casi 15 días sin comer, o sea, en ayuno forzado. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría, compasión. Amén. Mira que a pesar de ser un hombre de Dios, él no espiritualizaba todo. Él sabía que si la gente no comía, se debilitaba y se moría. Eso lo sabe cualquiera, pero muchas veces nos hacemos tan espirituales que no atendemos las necesidades materiales de las personas. Amén. Y la gente necesita saber que a nosotros nos importan ellos. Amén. Nos importa su situación, nos importa su salud, nos importa su condición. Amén. Y dice en el versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Amén. O sea, él puso el ejemplo. ¿Se acuerdan algo así que dice la Biblia? Y partiendo el pan, como si estuviera tomando no estaba tomando la cena con ellos, pero estaba haciendo, mira, en ese momento en donde el mismo capitán del barco se debilitó, se desanimó, hubo un hombre de Dios que se puso al frente, siendo el preso, se puso al frente y vino a ser el capitán de toda esa gente. En la práctica, Pablo vino a ser el capitán. Y puede que tú no seas la persona más como que la gente tenga en cuenta para muchas cosas, pero en el momento clave, en el momento de la tempestad, en el momento de la dificultad, tú y yo debemos ponernos en el liderazgo de la gente, porque la gente sin esperanza no sabe qué hacer, y nosotros debemos darle luz a las personas.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice más adelante aquí en el versículo, ¿vamos qué? En el versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, claro, después de haber comido, comieron también. No habían comido. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar, ¿no? O sea, ellos sabían que había una tierra cerca, pero todavía seguían pesados por la carga que llevaban. Entonces Pablo sabía que para aligerar la carga tenían que echar lo último que les quedaba, y era el trigo, el cargamento que traía el barco. Amén. Entonces Pablo, mira, tan sabio, antes de tirar el trigo, hizo que la gente comiera. Ya cuando comieron, tiró el trigo, ¿sí? Dejó que tiraran el trigo. ¿Ves? Eso es sabiduría de Dios. Amén. Entonces ellos tenían que aligerar el barco para que el barco lograra llegar hasta la costa. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, o sea, donde se encontraban dos corrientes, hicieron encallar la nave, y la proa hincada, o sea, la parte frontal del barco estaba clavada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, el mar venía y golpeaba el barco por detrás y estaba partiendo ya el barco, mejor dicho, ya no servía para nada. Entonces los soldados, mira, aquí hay otra parte importante, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, ¿cierto? Entonces los soldados trataron de matar a los presos, pero si hubieran matado a los presos, Pablo era uno de ellos, lo hubieran matado. Y entonces no se hubiera cumplido la palabra de que él iba a ser guardado con vida, y además todos los que lo acompañaban. Amén. Entonces dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, mira la gracia del Señor, un hombre del mundo puesto a favor del hombre de Dios, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos, ¿qué? Se salvaron saliendo a tierra. ¿Todos qué? Se salvaron. Gracias a Dios, pero gracias también a Pablo, el hombre de Dios. Amén. Entonces quiero terminar esta palabra diciéndote eso a tu corazón. Es muy posible que mucha gente que ni siquiera tú conoces, esté siendo salva, esté siendo librada de situaciones difíciles gracias a tu intervención, gracias a tu influencia. Si tú y yo nos quedamos sin influir, si nos quedamos sin intervenir en las situaciones de las personas, mis hermanos, la verdad que no vamos a ver oportunidad de salvación en las personas. Amén. Entonces esa es la palabra que quiero dejarles en esta tarde en su corazón. Tenemos una gran responsabilidad. Estamos en medio de una tempestad, estamos en medio de una situación difícil para el mundo, y nosotros somos el Pablo que Dios necesita para muchas personas que están en sus propios barcos de situaciones difíciles, pero que no tienen esperanza, y somos nosotros los llamados a darle esperanza a ellos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos delante del Señor y ora a Cristo. Ora al Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús, aquí estamos nosotros
presentándonos delante de ti, Señor Dios, sabiendo que en tus manos podemos ser instrumentos de vida para muchas personas que literalmente están muriendo en este tiempo, Señor. Llévanos a ellos, Señor, que podamos estar con las personas que están desanimadas, que podamos estar con las personas desesperadas, que podamos estar con las personas enfermas, que podamos estar con las personas que en este momento te necesitan, porque si tú nos pusiste aquí es para hacer bendición para ellos, no solo para salvarnos nosotros, no solo para encerrarnos en nuestra casa y decir gracias a Dios, yo estoy bien, que se mueran los demás, no importa allá el resto de gente que se contagie, eso sí para qué hacen esto, eso sí para qué hacen aquello, sino que cada uno asumamos nuestra inmensa responsabilidad al ser salvos, de traer salvación, de traer también salvación a los que están en necesidad. Ahora, yo te pido, Señor Jesús, que a cada uno de nosotros nos abra los ojos y nos dejes ver en nuestro derredor la gente que tú necesitas que ministremos en este tiempo, Señor. Hay gente que está esperando ser ministrada y que no nos hemos dado ni por enterados de su necesidad. Como estamos bien nosotros, como estamos con comida, como estamos con ciertas condiciones por lo menos básicas de supervivencia, todos los demás como que no existieran, y ahí están, esperándote a ti, pero esperándote a través de nosotros. Y vamos a decirle al Señor en este día: aquí estoy yo, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi ser, úsame a mí como instrumento de salvación, como instrumento de vida para estas personas, Señor, que están a mi alrededor. Aquí estoy yo, Señor, úsame, Señor. No tolero, Señor, que personas, Padre Santo, pasen necesidad a mi alrededor sin que yo haga algo, sin que yo tenga que intervenir, Señor. Yo quiero, Señor, ser usado por ti. Envíame a la gente que tú quieres, Señor, que yo pueda proveer, que yo pueda darles algo de lo que tú mismo me has dado a mí, Señor. Ellos no están esperando mucho, ellos están esperando atención. Atención, y aquí estamos nosotros para cumplir ese propósito. Úsanos, Señor, úsanos, Padre, en medio de esta tormenta que está sacudiendo el mundo. Úsanos como instrumentos de bendición para las naciones. Tú lo prometiste, Señor, que nosotros seríamos para bendición de las naciones, y eso queremos ser en este tiempo. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor esta tarde y démosle gracias por esta palabra que el Señor nos ha regalado. Amén. Y a mis hermanos que están allí en la transmisión, los bendecimos en esta tarde. Les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico unaiglesiafeliz@gmail.com, y que puedan también conectarse con nosotros el miércoles a las 8:30 de la noche, que hacemos nuestra siguiente transmisión, y también los viernes a las 8 de la noche en la plataforma de Zoom, para compartir un poco más acerca de los temas que tratamos cada domingo en este lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y los bendigo, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y abrácense en el amor del Señor. Bendiciones.